Hola nuevamente, hace tiempo que no subo ningún video. Con este video pienso como tratar de empezar una sección donde intente calcular algunas magnitudes que son más o menos difíciles de imaginar que uno las podría calcular mediante formas o procedimientos sencillos. Para eso voy a empezar, digamos, intentando calcular el radio de la Tierra y voy a pasar para ello al tablero. Entonces veamos, acá está el tablero. Voy a suponer que esta esfera que está aquí es la Tierra y esto que está aquí es un edificio. Voy a suponer, digamos, no sé, que sea por ejemplo el segundo piso de un edificio. Entonces lo único que vamos a requerir para calcular eso va a ser la altura del edificio y subirnos pues al segundo piso del edificio. O sea, bueno, no la altura del edificio, sino la altura respecto al piso de donde nosotros nos ubiquemos para ver el horizonte. Entonces, si vamos a ver el horizonte, lo que vamos a hacer es necesitar desde el edificio trazar, digamos, una línea hacia el horizonte, que vendría a ser esta de acá. Entonces, una vez que tenemos esa línea, podemos ubicar el centro de la Tierra, que es esta. Trazamos aquí. Y luego trazamos otra línea que va a unir el centro con el edificio. Por propiedades de geometría, pues una tangente con el radio forman 90 grados, que es algo que debemos de conocer. Una vez que nosotros sabemos eso, pues vamos a tener algunas magnitudes por acá, como por ejemplo que la altura del edificio le vamos a llamar h, que el radio de la Tierra pues le vamos a llamar r, y que la distancia a la cual nosotros observamos el horizonte sea una distancia d. Entonces, una vez que ya tenemos eso, estamos listos para poder calcular el radio de la Tierra. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a ver que como esto de acá es un triángulo rectángulo, entonces cumple con el teorema de Pitágoras, es decir, que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Es decir, que en este caso en particular, nosotros vamos a tener que h más r al cuadrado es igual a d al cuadrado más r al cuadrado. Entonces, si elevamos el primer término al cuadrado, recordando la fórmula del binomio, es decir, digamos que a más b al cuadrado es igual a cuadrado más 2ab más b cuadrado, en este caso tendríamos que h más r al cuadrado es igual a h cuadrado más 2h por r más r cuadrado igual a d cuadrado más r cuadrado. Entonces, en este caso en particular, pues se va a cancelar el r cuadrado con el r cuadrado que están acá a ambos lados. Y luego de ello el objetivo es despejar r, el r que está aquí multiplicando al 2h. Para ello lo que voy a hacer es el h cuadrado lo paso a restar y me quedaría 2h por r es igual a d cuadrado menos h al cuadrado. Luego de eso pues paso a dividir el 2h y tendría el valor de r. R es igual a d cuadrado menos h al cuadrado dividido entre 2h. Y esto que está aquí, esta expresión, vendría a ser la forma en que yo tendría que calcular el radio de la Tierra. O con esa fórmula yo tendría que calcular el radio de la Tierra. ¿Qué consideraciones he tenido que hacer para obtener esta fórmula? Pues primero, tengo que ubicarme en un punto donde la altura, digamos, sea aproximadamente la siguiente, para no liarnos mucho. Digamos, tiene que ser una altura de un segundo piso, eso supongamos que es aproximadamente 3 metros. Si a eso lo pasamos a kilómetros, sería 0.003 kilómetros. La distancia, que es esta de acá, vamos a suponer, no sé, si estamos a una altura de 2 metros, esa distancia no puede ser, digamos, mayor a 7 kilómetros ni menor a 6, o más o menos tiene que estar por ese rango. Entonces, supongamos que esa distancia d sea igual, digamos, a unos, no sé, 6.2 kilómetros, por decir un número. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos eso, reemplazamos estas dos cantidades aquí y tendríamos que r es igual a d cuadrado, o sea, sería
6.2 al cuadrado menos 0.003 al cuadrado entre 2 por 0.003. Entonces, si tenemos ahora esto de esta manera, vamos a la calculadora y en la calculadora tendría que reemplazar esos valores. Coloco el símbolo de fracción y tendría 6.2 elevado al cuadrado y a eso le resto 0.003 al cuadrado y luego de eso divido entre 2 por 0.003 y eso me da aproximadamente lo siguiente, me da 6.406 kilómetros, 6.407 redondeando, digamos. Coloquemos entonces acá 6.407 kilómetros. Ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, en Google, cuánto es el valor para compararlo con este de aquí, vamos a obtener que el valor, en este caso teórico, vendría a ser de unos 6.300 kilómetros, si no me equivoco, siendo un poco más exactos, 6.371 kilómetros. Es decir, el radio real, vamos a colocar acá, el radio real sería igual de unos 6.371 kilómetros. Entonces, para ver más o menos cuál es el error que hemos cometido al momento de realizar este cálculo, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Vamos a colocar acá el error es igual a sería el valor real, que es este de aquí, 6.371 menos el valor que acabamos de calcular, el valor experimental, por decirlo de alguna manera, 6.407, y todo eso dividido entre el valor real, que sería 6.371. A todo eso le tomamos el valor absoluto, multiplicamos por 100% y vemos cuánto nos da. Entonces, para eso vamos a hacer nuevamente uso de la calculadora. Tendríamos entonces acá el símbolo de fracción, 6.371 menos 6.407 sería entre 6.371 y 6.371. Damos esto y multiplicamos por 100%. Y eso nos da 0.56%, como un 0.6%. Entonces coloquemos acá 0.6%, cosa que es menos de un 1% de error, que para los cálculos en la forma que se han hecho no es tan descabellado. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, yo sé que acá son 6.2 kilómetros? Eso lo pueden hacer fácilmente, digamos, subiéndose a un segundo piso, viendo hasta dónde alcanza a ver su vista el horizonte, y luego, por ejemplo, yendo a ese lugar o ubicando, por ejemplo, en el mapa, más o menos cuánto es esa distancia. Esa distancia que van a medir, por ejemplo, con el GPS, no va a ser la distancia D exactamente, sino va a ser esta distancia que está acá, la que estoy señalando. Si ustedes miden esta distancia, el error de aproximación que están cometiendo es que están considerando que esta distancia que les marca, por ejemplo, al unir 2 puntos en un GPS, la están aproximando a la distancia de este triángulo, que para distancias pequeñas va a ser aproximadamente lo mismo. Por ahí se pueden descachar por unos cuantos metros, pero pues para efectos prácticos es lo mismo. Y pues entonces, de esta manera hemos calculado el radio de la Tierra usando únicamente el teorema de Pitágoras, el segundo piso de una casa, y si uno quiere ser un poco más quisquilloso con la distancia, pues usar un GPS o alguna manera un poco más práctica de medir la distancia que simplemente estimándola a un valor, por decirlo así, arbitrario. Y pues con esto estaría terminando el video del día de hoy, y si quieren darme alguna sugerencia de qué otra magnitud quieren que calcule de alguna manera más o menos sencilla, en el caso de que se pueda, pues me lo pueden dejar en los comentarios, o si no, comentar en Twitter, que aparece por acá, para que lo pueda publicar o hacer el video sobre lo que pidan en estos días o cuando me vaya a alcanzar el tiempo. Entonces pues será hasta la próxima.